Bueno, muchas gracias. Hago extensa las palabras que has dicho. Yo también te conozco desde chiquitín, prácticamente. Gracias a Rafa por invitarme y a la organización por permitirme compartir estos minutos. Mi intención, sí, a ti, ¿no? Mi intención es hacer una breve exposición sobre un aspecto de la evolución de la poliquistosis que a todos nos preocupa y es cómo evoluciona la función renal. He querido aquí poner o centrarme en un mecanismo concreto que está quizás no muy analizado y que creo que en los próximos años podría ser una línea también de investigación. Os resumo aquí muy brevemente el cómo es lo que es la poliquistosis a partir de una mutación en una célula tubular y por una serie de eventos que vienen después comienza a crecer los quistes, que son esas figuras que aparecen aquí distribuidas por todo este tubo que es la nefrona, glomérulo, túbulo, y por aquí sale la orina, que es el túbulo colector. Bueno, pues todos estos quistes que aparecen a diferentes niveles de la nefrona contribuyen cuando crecen a formar esa estructura que es el riñón quístico. Aquí se ve al evolucionar como en el microscopio se ve cómo esos quistes van comprimiendo las estructuras que hay alrededor y contribuyen pues a que los túbulos, que son estas estructuras alargadas, se vayan dilatando. Aquí lo veis en un corte transversal, como estos túbulos están todos dilatados, esas lucecillas claras, y aquí se ven esos espacios que son los quistes, y como esta otra estructura, que son los glomérulos, pues aparecen más o menos intactos, pero al ir creciendo esos quistes, la evolución final va a ser un riñón de este tipo, en el que vamos a encontrar unos quistes grandes y alrededor ha desaparecido toda esta riqueza de estructura, y va a aparecer pues tejido cicatricial, fibrosis, y van a desaparecer los túbulos y los glomérulos. Los quistes, que es esa estructura que nace aquí del túbulo, como viene aquí el dibujo, pues van a comprimir no solo lo que he dicho de los túbulos, sino también esta estructura que son los vasos. Esto es una arteriola aferente, esto viene a querer parecer un glomérulo y luego de ahí sale la sangre por la arteriola eferente. Bueno, pues estos quistes van a comprimir estas arterias, estos vasos, y van a dar lugar a isquemia. El riñón del poliquístico es un riñón con isquemia desde una etapa muy temprana de su formación. Y en esa isquemia va a intervenir de una manera importante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ahí os han pintado la renina, que va a contribuir tras su activación a que los vasos se vasoconstriñan, van a acentuar esa isquemia que es dependiente en parte de esa compresión de los quistes y también van a contribuir a que en el túbulo empiece a reabsorber sodio y dé lugar a una manifestación muy temprana que se presenta en la poliquistosis, que es la hipertensión. En esta figura lo que se muestra es cómo este es el flujo sanguíneo renal, en blanco son los sujetos más o menos normales, cómo evolucionan con la edad, que va cayendo lentamente, y sin embargo estas cajas rayadas pues corresponden a los poliquísticos, cómo rápidamente se observa una caída del flujo sanguíneo renal y que se va a ir acentuando a medida que la función renal pues vaya empeorando. La hiperfiltración. La hiperfiltración glomerular es un mecanismo muy importante que ayuda al riñón a adaptarse a esa pérdida de nefronas que se produce por diferentes motivos, diferentes enfermedades. Nosotros nacemos con una población de nefronas y a medida que avanza la edad o debido a diferentes enfermedades, pues se van dañando las nefronas, vamos perdiendo y el riñón pues es capaz de adaptarse a esa situación para mantener su funcionalidad. Hasta una pérdida muy importante, ¿no? Bueno, pues el mecanismo, sin entrar en profundidad, yo os he puesto aquí, se produce una reducción de nefronas, aparece, digamos, un exceso de filtrado por nefrona, aparece un incremento del flujo a través de los túbulos y hay una serie de eventos en el que una serie de sensores que hay dentro del túbulo pues son capaces de poner en marcha un mecanismo de compensación que lo que hace es vasodilatar, la arteria es la arteriola preglomerular,
y permitir, por lo tanto, que entre más flujo de sangre al glomérulo para restablecer precisamente esa filtración y, por otra parte, una vasodilatación de la arteriola eferente para que no se produzca un incremento en la presión dentro del glomérulo. Eso es un mecanismo de compensación que, en definitiva, busca mantener la funcionalidad sin lesionar al glomérulo. Sin embargo, cuando la masa renal está muy reducida, este mecanismo se vuelve insuficiente, lo que es la vasodilatación de la arteriola aferente, y crece, se produce una vasoconstricción y crece la presión dentro del glomérulo. Ese incremento de la presión del glomérulo al final daña el glomérulo. Bueno, pues en la poliquistosis, que son estos rectangulillos negros, lo que se observa es que, acompañando esa caída tan importante, fijaos, este grupo es un grupo de edad muy temprano, entre 15 y 25 años, pues se ve como el flujo sanguíneo ha caído muchísimo, ¿lo veis? Y a la vez esto, que es un parámetro que mide el grado de sobrecarga, de filtración que se produce por nefrona, veis cómo se encuentra muy incrementado a edades muy tempranas. Existe una hiperfiltración muy temprana en la poliquistosis. Este es otro gráfico que pretende mostrar otra forma de estudiar el riñón, que es lo que se llama la reserva renal funcional. Si nosotros comemos una comida rica en proteínas, el riñón es capaz de adaptarse a esa sobrecarga, incrementando la filtración, la capacidad de filtración. Esa capacidad de filtración refleja que el riñón está sano. A medida que el riñón se va dañando, esa capacidad de filtración va cayendo. Bueno, pues se ve que la poliquistosis precisamente se va deteriorando mucho más rápidamente esa capacidad de reserva renal funcional de lo que ocurre en los pacientes, los sujetos de otra patología, sobre todo sanos. Esa hiperfiltración se ha visto que es capaz de, esta es la evolución de la función renal a lo largo de los años en niños, se ha visto que cuando existe ese fenómeno de hiperfiltración se produce una mayor caída de la función renal frente a pacientes que no tienen esa hiperfiltración. Hay un mayor deterioro. ¿Cómo evoluciona la función renal? Pues este es un esquema clásico para que de alguna forma se traslade mentalmente lo que está pasando, o visualmente, mejor dicho. La función renal se mantiene más o menos estable por este mecanismo de hiperfiltración durante muchos años hasta que comienza a caer. En otros pacientes lo que ocurre es que de manera más temprana se observa esa caída del filtrado glomerular. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues el número de quistes, el crecimiento renal, y depende de la mutación y de alguna forma el cómo se pueda, digamos, trasladar ese defecto genético a la formación de quistes. Lo habitual es que caiga el filtrado glomerular de esa manera, más o menos estable, lineal, en la mayoría de los pacientes. Pero hay otros pacientes que evolucionan así. Hay ascensos, descensos. Y por último, hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienden a estar bastantes años estables. Es decir, no todo el mundo evoluciona igual, aunque el grueso de los pacientes sí es verdad que deterioran rápidamente. Una clasificación que nos está ayudando ahora para, de alguna forma, establecer un pronóstico de qué es lo que va a pasar a los pacientes es la clasificación de Mayo, de la clínica Mayo. Midiendo el volumen renal a una determinada edad, se puede clasificar un poco a los pacientes en función del ritmo de crecimiento. Y se ha visto que eso se relaciona con la velocidad con la que va a deteriorar el filtrado glomerular. Este grupo, el 1E, serían los que caerían antes, corresponden al riñón de rápido crecimiento, y este grupo A sería los que tienen riñones más pequeños para una edad concreta y van a evolucionar más lentamente. ¿Podemos modificar esa hiperfiltración glomerular que comento? Pues la verdad es que no se sabe. El tolvaptan es el único medicamento que se ha aprobado para el tratamiento de la poliquistosis, como sabéis, y lo que se ha visto es que se consigue. Si un paciente en situación normal iría así, pues con el tolvaptan se logra, digamos que, reducir esa pendiente de progresión y hacer que dure más años los riñones. Cuanto antes comencemos, pues probablemente más tiempo damos de vida a esos riñones. Muy bien. Bueno, pues en los pacientes con tolvaptan se ha visto que cuando se administra el tolvaptan cae el filtrado glomerular inicialmente y eso se acompaña de una caída del flujo sanguíneo
y también de la fracción de filtración. Es decir, parece que existe un fenómeno de eso, de reducción de la hiperfiltración cuando uno da tolvaptan. El otro grupo de medicamentos importantes que se utilizan habitualmente en situaciones que existe hiperfiltración son los IECAS y ARA2, medicamentos como aquí puestos, los piriles y los sartanes, que habréis oído. Bueno, pues en poliquistosis no se ha logrado evidenciar que funcione reduciendo esa hiperfiltración. El último medicamento que se ha introducido dentro del mundo del tratamiento de la enfermedad renal crónica es precisamente los ISGLT2, la dapaglifosina, por ejemplo. Bueno, pues se ha visto que en el mundo de la diabetes existe hiperfiltración y si se administra se logra reajustar esas alteraciones y disminuir la hiperfiltración. ¿Qué pasa en poliquistosis? Bueno, pues hay gente que ya está probando a ver si esto sirve para algo. Y lo que se observa es que efectivamente cae el filtrado glomerular, pero el único trabajo que he encontrado es este. Han observado que existe un incremento del volumen renal y de alguna forma pues eso un poco pone los pelos de punta y lleva a que la mayoría de la gente de momento sea cauto a la hora de utilizar este medicamento hasta que no haya ningún ensayo de alguna forma claramente que demuestre que sirve para algo, ¿vale? Por lo tanto, como conclusión lo que pongo aquí, que la función renal se mantiene estable durante una etapa inicial y luego cae, que la vasoconstricción renal es muy importante, que esa hiperfiltración glomerular se observa desde etapas muy tempranas de la poliquistosis y que se necesitan estudios precisamente que analicen eso, si podemos modificar eso y sirve para que el riñón se deteriore más lentamente. ¿Vale? Muchas gracias.